El simple take your cross, ¿qué quiere decir eso? Take your cross. ¿Qué quiere decir eso? Polvo y miseria. Hablar, ¿qué es decir take your cross? Bueno, Ernie, ¿qué tal? Aquí estamos para hablar de un tema importante, puesto que hay muchos y muchas cristianos, cristianas, que dicen que Yeshua, Jesucristo, ya fue crucificado por nosotros. Y no tenemos, dicen ellos, por qué crucificarnos nosotros. Eso sería repetir el sacrificio que él ya hizo. Bueno, eso es un absurdo, porque el sacrificio es de Yeshua. Lo que estas personas no entienden es que Yeshua es la cabeza de un cuerpo, y que así como la cabeza ya padeció, así también nosotros tenemos que padecer. O sea, nosotros el cuerpo, cada miembro. Es totalmente escritural esto de que tenemos que crucificarnos con Cristo. Ahora, desmenuzando la palabra, ¿qué significa crucificarnos con Cristo? Pues lo hemos dicho de muchas maneras. Es morir a la carne cada día, es vivir en juicio cada día contra la criatura vieja de cada uno de nosotros. Crucificarnos con Cristo es hacer morir lo terrenal por medio del Espíritu Santo, es vivir literalmente muertos a la carne, crucificados a la carne, a las concupiscencias, a los apetitos, al pecado. De una forma ese es vencer Satanás. Esa es la única forma. De hecho, no hay otra manera. Él es el vencedor, que la gente no confunde. No nosotros, pero debido a que el pecado sigue existiendo dentro de nosotros, tenemos que hacerlo morir. Es que los cristianos creen que ya no tienen pecado, que Cristo ya se lo llevó el pecado, que ya anuló el pecado. La gran mayoría creen eso. En realidad creen eso. Cuando en realidad no entienden que lo que quitó fueron las culpas. Y claro, venció al pecado, pero el pecado sigue estando dentro de nosotros. O sea, el corazón perverso y engañoso, la mente carnal perversa y animal siguen estando dentro de nosotros. Y si no lo atamos, como dice la palabra, lo que no aten en la tierra, yo no lo ato en el cielo. Los cristianos dicen, vamos a atar pobreza, vamos a atar las enfermedades. No entienden que lo que hay que atar es el pecado, la criatura vieja. Entonces, si una persona dice, no, pues Yeshua ya... Bueno, la pregunta era, la plática que yo tenía con un buen hermano era, no entendí cómo cada día despertar y la primera cosa en las gracias que damos para gratitud, ¿no? De abrir los ojos, es ir a la cruz. Así es. Todos los días. Todos los días. Claro, la obra es de Yeshua, todos por gracia. Para que las obras de Yeshua, las de Efesios 2, 9 y 10, se puedan hacer en nosotros, tenemos que hacer morir nosotros, aunque todo es por gracia, todo lo hace el Espíritu Santo a fin de cuentas, la gloria es para Él, para ti, Yeshua. Todos los días tenemos que hacer morir nuestras obras. Esa es la armadura de Efesios 5. Bueno, sí, la armadura Efesios 6 es necesaria por el combate diario, porque no es ya atar y ya, o sea, no es tan sencillo. O sea, Satanás está por todos lados queriéndonos llevar a su mundo de tinieblas. Dentro y fuera. Así es, está principalmente dentro, en el corazón perverso, en la mente animal y perversa, y claro, en el mundo, en las doctrinas, en las seductoras doctrinas de este mundo, y pues toda la seducción de este mundo. El pecado es muy seductor, por eso es que tiene tantos seguidores. Satanás, pues, porque el introductor del pecado es Satanás, y de la muerte, dicho sea de paso. Entonces no hay ninguna contradicción, al contrario, es perfectamente congruente esto de crucificarnos con Yeshua, estar crucificados con Yeshua. Él dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Pues crucificarnos con Él. Así como Él fue crucificado, nosotros también tenemos que padecer persecución y crucificarnos todos los días, pero aclaro, a la carne, al hombre viejo, al pecado, para que no reine el pecado ni se enseñoree el pecado de nosotros. Obviamente lo hace Yeshua. ¿Dónde alguien busca esta en la Biblia? Bueno, en las cartas de Pablo, ¿no? Básicamente. Ahí hay varios pasajes. Por ejemplo, se nos dice que a nosotros
nos es concedido no solamente que creamos y conozcamos a Yeshua, sino que también padezcamos por Él. Todo Romanos 6 habla de eso. Romanos 8. Así es, también Efesios 4, 5. Gálatas 4, 5, 2. 20. Ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí, y lo que ahora vivo. Colosenses también, 2:20. Y 2 Timoteo. Sí, bueno, en las palabras directas. Si morimos con Él, vivimos con Él. Así es. Y el que no muera con Él, no vive con Él hoy. Y morir con Él es subir a la cruz con Él. Y Filipenses 1:21, para mí, para vivir es Cristo y para morir es ganancia. Así es, también se deduce de esa escritura de Filipenses. Morir, ¿a qué se refería Pablo? A morir a la carne, a morir a sus propias pasiones y deseos, no a morirse literalmente. Eso va a llegar, pero ahorita hay que hacer morir lo terrenal, el pecado. Y la única manera es por el Espíritu Santo, no hay otra manera. Tenemos que estar, creo también que platicamos, de estar consciente de qué cercana estamos de todo que es contrario a Dios. Por ejemplo, hablamos de la ira. ¿Qué cercana estamos? Muchos, cuando todo va bien en la vida y vemos gente enojado, es muy fácil decir, ¿por qué enojaron tanto? Es muy, muy fácil ser el juez. Y yo así mucho. Y todavía tengo que cuidar, que no veo cosas que no me gusta y es muy fácil juzgarlos. Siempre está cercana el juzgamiento, que el juicio se va en vez de a mí a los otros, ¿no? Mas la otra es ver cada vez que enojamos, usamos por ejemplo, y hablamos de la calentura, de la quema cuando enojamos, o alguien nos ofende, o algo nos ofende, o nos quitan algo, nos lastiman, o nos aprovechan, o nos roban, Y es muy fácil de decir, estoy bien cuando las cosas están bien. Mas qué rápido el fuego se pega. El fuego es como madera bien seca. Se pega más rápido a veces que la madera mojada que con Elías en el monte, ¿no? Contra los profetas. Hacía eso con Moisés en la roca, ¿no? Cuando golpeó. Sí, no es cualquier ejemplo. El enojo, que está relacionado y asociado con la ira y la furia, está cerca. Están muy cercanas, son limítrofes. La cruz, estar en la cruz es el combate. Podemos combatirlo sabiendo porque no podemos controlar la ira, solo el Espíritu Santo. Podemos aprender hasta un punto, no enojar. Podemos aprender cosas más permanente y tener un poder. En un momento vamos a explotar. No es tan fácil, es decir. No es tan fácil. Depende también del agravio, la ofensa, pero ahí se aplica el principio de que Yeshua nos perdonó, ergo, por lo tanto, vivid perdonándose unos a otros, lo que significa vivir en amor. Recordar comando casi, ¿no? Es un mandamiento. Si no estamos en la cruz, ya lo olvidamos. Es lo que le pasó a Israel, se olvidó de todo lo que Dios había hecho en Egipto, y en el desierto se olvidaron. Y por olvido cayeron. O sea, el olvido puede ser un pecado peligrosísimo y gravísimo. Yo lo postulo como pecado, en el sentido de que hay cosas que no hay que olvidar. Y Pedro lo dice en la segunda carta, en el capítulo 1. Aquellos que olvidan la purificación de sus antiguos pecados, ya cayeron. Y a muchos se les olvida, porque están en una dinámica religiosa y no espiritual. Cuando tenemos que siempre volver a decirlo, para que las personas empiecen a conocer a Dios, yo diría que lo primero es disasociar, separar a Dios de todo concepto religioso, de todo lo que significa religión, religiosidad, religiosismo, eclesiástico, todo eso hay que separarlo. Me llegó algo ahorita interesante, me llegó o más reveló, ¿no?
vi un perro ahorita regresando a su vómito y llega el versículo de Pedro que, mas ¿qué es este vómito? Y de una forma el vómito es un círculo, ¿no? De algo que regresamos que no vale, que esta es la seguir haciendo vueltas y no podendo realmente salir de este. Y la religión es como un círculo que nos no ayuda. Tú puedes ver, si sigues y no puedes salir de un círculo, no es que el tiempo no ayuda con Dios santificando, ayudándonos a salir, porque no todo es instantáneo. Hay vueltas que vamos a hacer, ¿no? Mas en un momento sabemos que hay, creo, la más conciencia que estamos regresando el vómito es el bendición. Porque muchos estamos regresando como el perro comiendo el vómito como es normal. Porque no hay disciplina todavía están en la religión, todavía están siguiendo a Dios también por medio de pastores, líderes religiosos, sacerdotes. Y mientras ese obstáculo esté entre las personas y Dios, es muy difícil. La relación es directa con Dios. Es un Dios personal. Y nadie puede enseñorearse de la fe de otra persona. Y eso es justamente lo que hacen en las religiones. Principalmente en el cristianismo, en todas en realidad. Pero a nosotros nos compete más el cristianismo porque esa es una guarida de leones que viven hablando sistemáticamente basura acerca de Dios. O sea, no hablan del verdadero Yeshua. Cambiaron la doctrina. Parece la misma, pero cuando penetras te das cuenta que es completamente distinta a lo que es la doctrina original, revelada directamente por Yeshua. Aquí siempre lo decimos en polvo. Nadie revela más que Yeshua. Nosotros podemos hablar, y eso lo dijo el Espíritu Santo en Pablo, en relación a Pablo con Apolos, ahí en 1 Corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Uno planta, el otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento, la edificación, la revelación, la fe. Él lo da todo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Lo primero, para que un ser humano conozca a Dios y reciba el Espíritu Santo, es sacar a Dios de todo lo que significa religión y, hablando de Yeshua, que es del Dios que hablamos, porque no hay otro Dios, es el único Dios, tienen que darse cuenta que el cristianismo no es de hechura divina. No me importa, yo no estoy hablando de las personas, estoy hablando del sistema, de esa religión conformada de 1000 denominaciones y de otras 1000 no denominaciones, pero que a fin de cuentas en todas ellas hay palabra adulterada y lo de siempre: nicolaísmo, jezabelismo y balamismo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 2 y 3. Polvo y miseria en la cruz, cada día, cada momento, y ver si hay poder. Si hay poder, va a manifestar. ¿Y cómo va a manifestar? Vamos a ver milagros, no milagros de prosperidad como pensamos en la parte física, y ni es cuando ves que el enojo se controla el Espíritu Santo, empezamos a entender el perdón de Él en nosotros para poder perdonar a los otros. Siempre decimos, hablé hoy en la mañana con alguien, la misma, tenemos que entender que el amor es perdonar. El amor es perdonar y hay judgment, ¿no? Hay juicio. Entonces ese juicio está mal entendido. Sí, porque las personas siguen dirigiéndolo al exterior, hacia los demás. No, aquí hablamos de un juicio, ni siquiera a nosotros mismos, es al pecado que mora en mí. Cuando yo hablo de juzgar mi criatura vieja, es eso. Juzgo mi criatura vieja, mi pecado, el que mora en mí, el que habla Romanos 7. No me estoy juzgando a mí, no estoy juzgando mi alma ni las intenciones de mi alma, sino el pecado que mora en mí, esa criatura contraria y opuesta a Dios. Nosotros naturalmente somos opuestos a Dios por causa del pecado. Y este Dios entiende. Sí lo entiende, y por eso Él
quiere que nosotros entendamos. Y que Satanás no llega ahí diciendo que el Dios de ira, esta palabra, y mal entiende que Dios es un castigador así. Bueno, lamentablemente en una de las traducciones que más veneran los protestantes, los evangélicos, la Reina Valera 60, la palabra ira está asociada a Dios en más de 300 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y es muy lamentable, porque en Dios no hay ira, en Dios hay justicia. Y una cosa es la justicia y otra cosa es la ira. Entonces, no solamente el Espíritu Santo va a darnos el poder, la capacidad, la temperancia, el dominio propio para controlar la ira, para someterla, sino que también nos va a dar poder para someter otro tipo de demonios fuertísimos, como la tristeza que ayer hablábamos, como el miedo, como la envidia, los celos, los deseos de venganza, que están tan asociados a la ira. La ira casi siempre lleva a los deseos de venganza. Entonces, hay que salir de la religión. Hay que ir a la cruz. Y que no entiendan, esto sí, ya para terminar, que porque podrían pensar, no, pues qué horror crucificarnos, ¿no? ¿Qué vamos a ganar? En México tenemos gente que se crucifica cada Pascua. ¿Cuál es el barrio? En Iztapalapa, sí. Sí, no estamos hablando de una crucifixión literal, sino espiritual. No estamos hablando de que te compres una cruz o te mandes a hacer una cruz con el carpintero y te crucifiques 1 hora al día o 3 veces al día ahí con un mecate. No estoy hablando de eso, estoy hablando espiritualmente. Ahora, ¿qué vamos a ganar? Pues sencillo, si quieres ser libre, verdaderamente libre, crucifícate con Yeshua. Muere tú, no hagas tu voluntad. ¿Por qué? Tu voluntad es contraria a Dios y es contraria a ti al final del día. Al final del día. O sea, si yo hago mi voluntad ahorita, por ejemplo, vamos a suponer, ahorita pasa una chava guapísima, me guiña el ojo y me recibe y me voy con ella. No, pues qué padre, 1 hora con ella, pero ¿y después? Yo creo a veces cuando hablamos de morir nuestra voluntad está mal entendido porque la religión se controla a la gente en su propio. Ahí está el jezebelismo, ¿no? Yo veo así cuando morimos de nuestra voluntad, es decir, muere la criatura vieja, muere porque sabemos que somos incapaces sin Dios y conectamos con Dios. La alma se quita como un ejemplo de estamos en el coche, está lloviendo y no tenemos las parabrisas, ¿no? Este es así, morir el voluntad es cuando Dios llega y ponga la parabrisa y podamos ver sin el velo. Y ya la alma está libre para ser la criatura que Dios creó, conectado con Él, y es maravilloso. Vas a tener gozo, vas a tener vida, vas a tener también las cosas que disfrutas para crear cosas, para ser como es, más sin las ambiciones perversas y las problemáticas de la tristeza y buscando llenar el vacío, porque ya vas a conocer, porque Él te conozca y tú reconoces que Él conozca, porque sabes que el perdón es real cuando las culpas empiezan a desaparecer. Mas hablamos desde hoy que cuando las culpas desaparezcan, no piensas que no vas a confrontarlos. Yo siempre digo, el aborto en mi vida no se fue, abortaste y no, tenía que confrontar muchas cosas para ver que para mí el aborto no más, ¿no? Para mí el divorcio no más, después de pasar y entender y odiar y estar caminando con Yeshua y culpando la otra. Cuando Yeshua llega le dice, wow, ok, ya, ella, ok, está bien, él escucha. Y ya empieza a trabajar y dices, ¿y tú qué? Porque si sigues así, no tienes parte de mí. Porque si yo soy amor y yo perdono a ti, tú tienes que perdonar a ella. Entonces, ahí es donde morimos nuestra voluntad. Es decir, mi voluntad es odiar a ella, quiero morir a esta, quiero vivir, ayúdame a vivir, ayúdame a perdonar.
dame tu amor a perdonar a los otros. Entonces, es muy complicado a veces las palabras, mal interpretarlos y quitar el contexto más. Solo quería clarificar que la gente entiende, porque yo te entiendo. Es importante que no pierden, empieza a combinarlo con el fanaticismo de la religión y decir, morir mi voluntad, voy a ser una persona controlada como yo era cuando yo estaba en una iglesia antes de ser ateo, yo soy más libre porque no tengo que creer en nada. Sí, pero esta vez el control lo va a tener no un ser humano, sino Dios, que es bueno, que es bendito, que es amor. Ahora, ese punto es importante. Aquí hablamos de libertad. El verdadero cuida de su criatura. O sea, quítale la autoridad al pastor o al eclesiástico que le has dado tu autoridad y tu voluntad y dásela a Dios, regrésasela a Dios. Dile al Señor, ya no tengo libre albedrío, no quiero un libre albedrío, aunque sí tenemos ahora. Realmente ahora sí tenemos y diario tenemos que escoger entre la vida y la muerte. Estamos en Deuteronomio 30. Aquí hablamos de libertad y sí, la libertad viene, pero la primera libertad que obtenemos es la libertad de culpas de la que hablabas. Desde luego que no existe la posibilidad de que nuestra alma sea liberada de toda culpabilidad si no estamos arrepentidos. Este es el primer paso. Sí, yo creo... Reconocer que hemos pecado, que hemos matado, que hemos robado, que hemos hecho mal. Un metáforo para mí es... Empezamos la vida comiendo pura del árbol de bien y mal. Y el resultado de comer el bien y mal y tomar el papel de Dios y ser el juez viene con problemas, porque no podemos. Y ya arrepentir es decir, quiero comer del árbol de la vida que tenemos que escoger cada día, porque cada día podemos escoger, podemos regresar el árbol de bien y mal. Toda la vida, si la criatura vieja está ahí, quiere comer del árbol de bien y mal. Y el Espíritu Santo nos ayuda a comer del árbol de la vida. Que es Yeshua, claro. Y el ejemplo de conversión más grande en el Nuevo Testamento sin duda es Pablo, pero en el Antiguo Testamento el ejemplo de conversión más grande que hay, en mi opinión, es el de Job. Entonces siempre remitimos a todos a este grande libro poderosísimo de Job, que era un gran religioso, un hombre muy justo, muy sabio, muy paciente, muy amoroso, pero en su opinión, en realidad no era esto. Y hasta que reconoció, Dios se lo hizo ver. Desde luego Job no hubiera podido ver como ni tú ni yo pudimos ver, ni podríamos ver nada, porque el velo es quitado por Yeshua, y no hay un ser humano que no haya nacido con ese velo. Y aunque esté escrito que Juan el Bautista nació lleno del Espíritu Santo, pues también tenía un velo, lo siento, porque todos nacimos en pecado, también Juan el Bautista. El único que nació sin pecado fue Yeshua, y también Adán y Eva, pero ellos lo adquirieron muy pronto. O sea, Adán y Eva también estaban limpios de pecado, pero tan solo en el 3er capítulo ya cambió la historia. No me gusta Job porque es como un fuerte. Me gusta también ver por la caminata en la vida Abraham. Sí, no, definitivamente ese ejemplo es sublime. Ajá, ese es más una... Ajá. Sí, porque nos habla del proceso, ajá, de las pruebas, cómo van creciendo. Sí. Y esto lo decimos también aprovechando que estamos en Semana del Bautismo. O sea, siempre que una persona se bautiza, que debe de ser cuando ya está arrepentida, o sea, no creyendo que el bautismo le va a traer el arrepentimiento, no, ni mucho menos creyendo que el bautismo le garantiza la salvación. O te va a llevar un cambio drástico en tu vida. No, sí, lo que sí va a llevar un cambio, pero en el sentido de que van a comenzar las pruebas. O sea, en otras y simples palabras, después del bautismo realmente comienzan las pruebas para cada persona que da este paso tan importante, tan grande. Porque así lo atestigua la misma historia de Abraham. Abraham salió de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, sí, pero en ese momento empezaron sus pruebas. Y hizo errores. No, completo, y hasta el fin los vamos a cometer, pero errores son errores y pecado es pecado. Errores todos los días, pero pecado
pecado, no debemos vivir en pecado. Ahora, si pecamos, pues abogado tenemos, y si estamos arrepentidos y lo confesamos, sanidad obtenemos. Volviendo al tema de la culpa, decías, ok, Yeshua nos libra de culpas por el sacrificio que hizo el Cordero, ¿verdad? Él es el Cordero. Todo lo que eran sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran sombra y figura, ya. El sacrificio ya fue efectuado. Pero sí, Satanás sigue tratando de manchar nuestra alma y nuestra conciencia con culpas. Y esa es parte de la guerra. No recibir esas culpas. O sea, tú y yo cometimos muchos pecados y errores. Pero en el momento en que creímos en Yeshua por la gracia, en el sacrificio, las culpas son anuladas. Nosotros sabemos eso. Y claro, el enemigo viene y... incredulidad, ¿no? Incredulidad. Bueno, eso es, claro, uno de los más grandes, las más grandes de no creer. Balas mortíferas de Satanás. Pues con la incredulidad nos mata. Es el más grave de los pecados, incredulidad. Cuando dije a Eva, Dios, realmente te dije, ¿no? Sí, él cuestiona siempre la palabra de Dios. Con que Dios te dijo, les dijo que si comen de... Sí, Satanás siempre va a tratar de desacreditar a Dios, de cuestionar a Dios, de llevarnos al punto de que lo juzguemos. Y va a falsear, él es falseario. Conoce la palabra, además. Lo sabemos porque él ya sabía. A ver, ¿cómo supo Satanás que la primer pareja había recibido esas órdenes? Ya lo sabía. Satanás sabe. No hay secreto. Sabe mucho, no todo. Sabe mucho, sabe hasta donde Dios le revela. Pero obviamente Dios no le dice todos sus planes. Y el ejemplo es Job. Realmente Satanás no sabía que todo lo que Dios le permitió hacerle a Job era para el bien de Job. Las intenciones de Satanás eran matar a Job. Lo odiaba. ¿Por qué? Porque mal, pero amaba a Dios. Pero Job tenía que pasar de creyente a conocedor de Dios. No basta con creer, hay que conocer a Dios. Y ese es el nivel al que hay que ir, que es el nivel del que habla Pablo. Salgan de la papilla, vayan por el alimento sólido, crucifíquense con el Señor, y entonces van a recibir poder, van a vivir en el poder de la resurrección, van a tener dominio propio, todo el fruto del Espíritu Santo. No va a haber depresión, tristeza, miedo, tentación de lujuria que te pueda vencer. Y si caemos, porque a veces es necesario tropezar, a veces, pues abogado tenemos. El problema es que hay muchos que todos los días le hablan al abogado. Óyeme, no le hables por cualquier cosa. Salvo siempre salvo. O hay, gran cantidad de personas que, porque se lo creen a sus pastores. Tengo abogado y ya está. Ya el Señor ya pagó la deuda, tú estás apuntado en el libro de la vida, nadie te puede borrar del libro de la vida. Es falso, Apocalipsis 3 lo dice, que hay posibilidad de ser borrados del libro de la vida. Entonces, aguas. La cruz te espera. La cruz, aunque te parezca, según el entendimiento y la razón natural, algo despreciable, ahí está la vida, ahí. Es como un espantapájaros. Satanás pone un espantapájaros. Bueno, el tema de los espantapájaros, el ejemplo es muy bueno. Los que siembran, no sé cómo se dice en inglés espantapájaros. Scarecrow. Scarecrow, ok. Los que siembran, los ponen ¿para qué? Para ahuyentar a quién. Sí, los crows. Pájaros. A los pájaros, para que no se coman. Y los asusta. Así Satanás nos trata de asustar, haciéndonos creer que la cruz es perder la vida. Al contrario, ahí vamos a ganar lo que es vida verdadera. O creen que ahí ya no va a haber alegría. Al contrario, ahí hay verdadera alegría. Creen que ya no van a ser libres. Al contrario, ahí está la verdadera libertad. Entonces, Satanás es un malvado, engañador, lisonjero. Y gusta de utilizar el símbolo de la cruz. Así es. Así es. Para lastimar. Engañar. Y engañar. Y ponerlo bien bonito en tu ropa. Terrible, hermano. Cargar la cruz no es cargar un crucifijo, es morir a la carne, sencillo.
poi miseria. Inscríbete y participa.